El exministro del correísmo, José Serrano, permanece bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos y espera una decisión judicial sobre estatus. Formalmente, su detención fue por un asunto de tránsito. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otros 16 implicados en una investigación por peculado y delincuencia organizada vinculados a compras públicas del municipio. Televistazo tuvo acceso al libro que registra los nombres de los compatriotas asesinados durante la masacre del 2 de agosto de 1810, que marcó el inicio del proceso independentista. 16,000 personas tienen orden de evacuación en el sur de California por incendios forestales que arrasaron más de 42,000 hectáreas y se acercan a zonas residenciales. En opciones para el feriado, Yasuní Land presenta una aventura única que recorre el Coca y permite conocer de cerca la biodiversidad y el paisaje amazónico en apenas 4 horas. Viernes 8 de agosto de 2025, amigos, bienvenidos a las noticias en Televistazo. El exministro correísta José Serrano ya cumple casi 24 horas detenido en Estados Unidos. Hola, Esteli. ¿Qué tal, Gaby y amigos? Buenas tardes. Una infracción de tránsito en ese país lo puso bajo control del ICE. Empezamos con la información. Serrano, detenido en Estados Unidos. Ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Ecuador han confirmado cuál era la condición migratoria de José Serrano, ni las razones por las que lleva detenido casi 24 horas en un centro de mediana seguridad. La agencia EC Consulting confirma que Serrano tenía un acuerdo con el gobierno estadounidense y sorprende que haya sido puesto bajo custodia de agentes de ICE. José Serrano ya casi cumple 24 horas detenido y lo que ha trascendido es que una infracción de tránsito lo ha puesto bajo custodia y control de agentes del Servicio de Migración ICE. Algo que hasta para su abogado en Ecuador, Carlos Manosalvas, resulta sensible, delicado y reservado, por lo que prefiere no pronunciarse en cámaras. Serrano tenía documentos regulares para vivir y tener negocios en Estados Unidos. Hasta el momento ni el gobierno de Ecuador ni el de Estados Unidos se han pronunciado sobre las condiciones en las que Norteamérica acogió al exministro. Se intuía que había un arreglo. De otra manera, muy difícil que alguien tan vinculado al correísmo esté acá tan tranquilo como estuvo Serrano, ¿no? O sea, muy difícil ser gobierno demócrata o republicano que uno con los antecedentes de Serrano llegue para estar tranquilo en Estados Unidos. Según Douglas Farah de la agencia EBA Consulting, una empresa que trabajaba con el gobierno de Estados Unidos en temas de seguridad, migración y crimen organizado en América Latina, se sabía que Serrano tenía ciertos acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, por lo que también allá sorprende la detención. A Farah le llama la atención que por un tema de tránsito haya sido conducido a una cárcel de mediana seguridad. No se descarta que haya saltado algún tipo de alerta a las entidades estadounidenses. Llevar a alguien a Chrome Detention Center en Miami basado en una violación de tránsito no es normal. Es probable que algo salió en el sistema indicando que tenía algún problema legal o cuestionamiento legal y por eso lo llevan allá, pero no es normal, es lo único que sé con certeza. Y los escenarios que le esperan al exministro Serrano son su posible libertad bajo fianza o una complicación migratoria, dependiendo de la información que manejen las entidades del gobierno de Estados Unidos. En Ecuador, su abogado dice que las investigaciones previas que tiene su defendido en Ecuador no cuentan con ningún tipo de medida cautelar ni solicitud de extradición. Desde el fin del gobierno correísta, José Serrano ha enfrentado varias denuncias e investigaciones previas, pero ninguna ha avanzado a instrucción fiscal. Fabiola Santana presenta el historial. José Serrano es uno de los pocos hombres fuertes del correísmo que no ha sido procesado penalmente a pesar de tener un amplio historial de denuncias. Los primeros casos en los que se lo mencionó fueron el secuestro del activista Fernando Balda en 2012 en Colombia y el caso de ventas de pases policiales, pero no se le formuló cargos. Sin embargo, por el caso Balda fue denunciado años después tras la filtración de un audio sin que se registren avances.
En su época de legislador, Serrano también fue denunciado por un ex asesor del Ministerio del Interior por el cobro de diezmos y por el abogado Luigi García por tentativa de asesinato. Él denunció que fue Serrano quien lo contactó con alias Gerald, narcotraficante al que defendía. El exministro también ha sido denunciado por corrupción, por la adquisición sin concursos de chalecos antibalas, caballos y vehículos policiales, uso ilegal del helicóptero de la policía, intimidación a fiscales como Claudia Romero y presiones en casos como 30S y Galo Lara. Otras denuncias fueron por forjar evidencias y falsos positivos de porte de armas para detener a su ex asesor Diego Vallejo. Y las últimas desde 2024 por tráfico de influencias y cohecho derivadas del juicio de Carlos Pollitt en Estados Unidos, donde el empresario Diego Sánchez reveló que pagó sobornos a Serrano. A él recientemente se lo incluyó en la investigación sobre los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, tras la versión del abogado Lenin Vimos y testimonio anticipado de Daniel Salcedo. Este último sufrió un atentado en prisión y dijo que sus atacantes le advirtieron que Pepe le manda saludos. Todos estos casos se mantienen en investigación previa bajo reserva. Pujilí, alcalde detenido. La Fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otros 16 implicados. Durante la noche y madrugada, los procesos por peculado en contratos irregulares de la municipalidad de ese cantón de Cotopaxi. Informa Jacqueline Rodas. La audiencia empezó cerca de la medianoche. El alcalde de Pujilí, José Arroyo, y otros 16 detenidos estuvieron en la zona de aseguramiento del Complejo Judicial Norte de Quito. El juez y los abogados en la sala. El fiscal Fabián Chávez pidió que les dicten prisión preventiva y les formuló cargos por peculado. Explicó que los procesados conformaron una red de corrupción liderada por el alcalde, con funcionarios municipales y contratistas, que vieron la oportunidad de beneficiarse de fondos públicos mediante obras irregulares. Contó, por ejemplo, que Arroyo sacó un proceso en el CERCOP para comprar palmeras y plantas ornamentales para Pujilí, pese a que ya fueron adquiridas y colocadas con anterioridad. Las compró con engaños, dijo el fiscal, a un proveedor que hasta el momento no recibe todo el pago. Y los primeros depósitos no los hizo el municipio, sino 2 contratistas a los que el alcalde entregó posteriormente otras obras. Estos contratistas están relacionados entre sí, son familiares. Según Arroyo, el dinero de las obras que hizo antes de ser posesionado lo donaron organizaciones LGBT, colectivo al que él pertenece. En otros casos relatados por el fiscal, se entregaron obras a contratistas privados, pero fueron construidas por empleados públicos de la alcaldía. El fiscal Chávez acusó a José Arroyo y a otros 12 procesados como autores del delito de peculado y a 4 como colaboradores. A esta hora la audiencia continúa. Se espera la respuesta de la defensa del alcalde sobre el pedido de prisión y al final el juez dará su resolución. El caso en el que está involucrado el alcalde de Pujilí plantea un dilema. En caso de que el juez acoja el pedido de prisión preventiva, ¿a qué cárcel debe ser enviado? Y esto porque si bien el funcionario mantiene sus nombres, recientemente cambió su sexo en la cédula de masculino a femenino. Merlin Ochoa lo amplía. Me estoy comunicando con Arroyo Cabrera José Alcides. ¿Sí? Antes de leerle los derechos al alcalde de Pujilí, uno de los policías le hizo una pregunta con relación a su cédula de identidad. Información de registro civil, en su cédula, ¿cómo está su sexo de mujer? Como complete, le consulta usted cómo desea ser tratado, como mujer, como varón, como mujer. El cambio al sexo femenino en el documento se realizó en octubre de 2024, justo cuando la Fiscalía inició la investigación por presunto peculado. La compañera mujer, al identificarse usted como mujer, le va a hacer un registro corporal. Por protocolo, una policía mujer fue asignada para la revisión y custodia del alcalde hasta que concluya la audiencia de formulación de cargos que se desarrolla en Quito. La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT+, que agrupa 83 colectivos, aseguró que no existe un antecedente en el país de alguien que cambie su sexo sin modificar su nombre, pues ha sido parte de un procedimiento modificar al mismo tiempo los nombres y el sexo.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez debe decidir si concede prisión preventiva y en caso de hacerlo, la duda es si irá a una cárcel de mujeres o de hombres. El SNAI, responsable de la ubicación de las personas privadas de la libertad, asegura que garantizará sus derechos y espera la resolución judicial para actuar. Nuevos incendios forestales en el sur de California destruyen más de 42,000 hectáreas. Uno de los 4 que están activos es el incendio Canyon en el condado Ventura, que llegó hasta Los Ángeles, por lo que 16,000 residentes recibieron órdenes de evacuación. 400 bomberos trabajan intensamente para controlar un incendio que se desató en el condado de Ventura, en California. El siniestro empezó la tarde del jueves cerca del lago Piru y los equipos de emergencia lo denominaron como Canyon. A pesar de los esfuerzos para sofocar las llamas y el apoyo aéreo de los guardabosques, las condiciones secas de la maleza y los fuertes vientos contribuyeron a la propagación. Para la noche, el fuego ya había alcanzado al condado de Los Ángeles y destruido 2,000 hectáreas. El incendio se aproxima a zonas residenciales, amenaza con dañar las líneas eléctricas y las casas, por lo que las autoridades emitieron órdenes de evacuación para 16,000 residentes de Ventura y Los Ángeles. Asimismo, se habilitaron refugios para los habitantes, animales domésticos y de granjas. Canyon es uno de los 4 incendios forestales activos en el sur de California. El más grande es Gifford, que afecta a los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo y ha consumido 39,000 hectáreas, amenazando a más de 1,000 estructuras. 2,000 bomberos combaten este fuego contenido apenas en un 9%. Otros equipos de emergencia luchan contra el incendio Rosa, que inició el lunes en Riverside y ha destruido 700 hectáreas. Y el incendio Gold, en el bosque de San Bernardino, que arrasó con 400 hectáreas. Las Fuerzas Armadas conmemoran 216 años del primer grito de independencia con una parada militar y ascensos del ejército en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Parcayacu. A este evento asisten el presidente Daniel Noboa y altas autoridades del Estado. Paul Romero cubre la ceremonia. Cuéntanos, Paul. ¿Qué tal, Gaby? Buenas tardes. Aquí en la Escuela Militar Eloy Alfaro de Parcayacu se desarrolla en efecto la ceremonia militar por los 216 años del primer grito de la independencia del 10 de agosto de 1809. Asiste el presidente de la República, Daniel Noboa. Ustedes observan en las imágenes el momento que ingresó varias autoridades de Estado. La ceremonia coincidió en medio de la tensa relación entre el gobierno y la Corte Constitucional por la suspensión provisional de varios artículos esenciales de las leyes de inteligencia, solidaridad y de integridad pública, aprobadas por la Asamblea bajo iniciativa del Ejecutivo. Entre los artículos suspendidos está el relacionado a la definición de conflicto armado interno y la aplicación mediante la firma de un decreto ejecutivo, el indulto presidencial diferido para militares y policías procesados por hechos relacionados al conflicto y operaciones de seguridad contra los grupos delincuenciales. En el discurso, el comandante del Ejército, Henry Delgado, y el presidente de la República, por supuesto, se refirieron sobre este particular. Escuchemos. Les dicto la siguiente misión: neutralizar y o eliminar a toda clase de amenaza, así como también la consigna de hoy para aquellas amenazas que tenemos presentes es la cárcel o el infierno. También debemos enfrentar a quienes pretenden debilitar y o dividir a nuestras Fuerzas Armadas, a quienes intentan atacar a los que estamos combatiendo a las amenazas. Por eso esta consulta es suya, para defender lo que juntos hemos decidido en democracia. No vamos a permitir que decisiones alejadas de la realidad de la gente derriben las leyes que protegen la paz, la transparencia y la lucha contra el terrorismo y el crimen. Este es su mandato y nosotros lo vamos a cumplir. Estamos escribiendo juntos la historia del Ecuador. Por eso, quiero que este 12 de agosto sea un nuevo paso que tomemos como país y caminemos juntos hacia la Corte Constitucional. Héroes gloriosos del 10 de agosto de 1809. Así, el presidente de la República ratificó la movilización que el Ejecutivo planifica para el próximo martes a la Corte Constitucional. Este es el informe. Buenas tardes. Buenas tardes.
Vallas publicitarias, camiones con pantallas que acusan a la Corte Constitucional de ser la responsable de las muertes violentas en el país desde el pasado 4 de agosto son los eslabones de comunicación que se suman a la campaña de desprestigio contra este organismo. En redes sociales también hay videos que se alinean con una narrativa en la que coinciden nuevas organizaciones sociales y el gobierno. Le dieron privacidad a los delincuentes. La campaña de desprestigio contra la Corte avanza a paso firme y acelerado. A la activación en redes sociales, a las declaraciones públicas del presidente de la República y sus ministros, se suma un aparataje publicitario con todas las herramientas. En Quito, un colectivo que se hace llamar Ecuador Merece Paz inició un conteo de las muertes violentas que se registran en el país desde el 4 de agosto, en que la Corte Constitucional suspendió la aplicación de 25 artículos contenidos en 3 leyes que impulsó el Ejecutivo. Colocaron una valla en la capital de la República y tienen 2 camiones con pantallas LED recorriendo calles de Quito y Guayaquil. El colectivo no tiene un rostro visible ni presencia en redes que permita identificar quiénes están detrás de esta campaña, que no dice nada sobre los 4.557 asesinatos que se registraron durante el primer semestre del año, crímenes que colocan al 2025 como el año más violento de la historia reciente del país. Una campaña de este tipo no es económica. Publicistas consultados por Televistazo calculan que contratar una valla dinámica puede llegar a los $15,000 mensuales. El costo de los camiones con pantallas LED gigantes está en $500 diarios. Pero las vallas y los camiones son solo un elemento más de la arremetida contra la Corte. A esto se suman videos que circulan en redes sociales con un mensaje alineado con el discurso gubernamental, con la estrategia comunicacional que se montó contra la Corte y que plantea una dicotomía. Quien no respalda al régimen defiende a criminales. El presidente de la República, quien textualmente ha indicado que no puede permitir que 9 personas entronadas le tiren abajo las leyes, convocó una marcha para el próximo 12 de agosto al mediodía en los alrededores de la Corte Constitucional. La intención, dijo, es demostrarles a los magistrados el poder del pueblo. Esto después de haber anunciado una propuesta de reforma que busca someter a control político a los jueces de la Alta Corte. Hasta el cierre de este reportaje, el Ejecutivo no había presentado algún argumento solicitando la revocatoria de la suspensión de los 25 artículos. La confrontación, evidentemente, no es por el lado de las ideas. La Federación Nacional de Abogados emitió un respaldo a las decisiones de la Corte Constitucional y rechazó lo que considera presiones para influir en los fallos del organismo. Gremios de profesionales y trabajadores se manifestaron en una marcha a favor de la Corte y advierten nuevas movilizaciones, pero en contra del gobierno. Diego Puente con el reporte. En esta pugna entre el gobierno y la Corte Constitucional, distintos sectores sienten la necesidad de posicionarse en respaldo a ese alto tribunal. Los respaldos no se limitan a comunicados en redes sociales. Este jueves, representantes de 30 organizaciones sindicales y gremios marcharon desde la Caja del Seguro hasta la sede de la Corte Constitucional en el centro norte de Quito. La marcha duró cerca de 2 horas con consignas en contra del gobierno y la mayoría oficialista de ADN por la aprobación de las leyes de integridad pública, de solidaridad y de inteligencia. Si es que la Corte admitió varias de las leyes, significa que en Carondelet y en la Asamblea no están respetando la Constitución. Los representantes sindicales aún analizan si habrá una contramarcha en respuesta a la movilización convocada por el mandatario para este martes en contra de la Corte. Lo que se adelantaron es que preparan una más grande para otro día. Este viernes, la Federación Nacional de Abogados, que agrupa 150,000 profesionales, se sumó al respaldo de las decisiones de la Corte. No solo rechazan la presión ejercida contra los magistrados con mensajes y llamadas a manifestaciones, sino que buscan blindarla de la intención del gobierno de preguntar si ellos deben ser sometidos a juicio político. Su presidente, Paulo Caña, expuso varias decisiones de los magistrados para desmontar el relato de que la Corte representa los intereses del correísmo. A nuestro criterio no es así, de tal suerte que no ha admitido la acción extraordinaria de protección en el caso sobornos del expresidente Correa. Ha rechazado y ha revocado el habeas corpus presentado por el ex vicepresidente Jorge Glass. Las cooperativas de ahorro y crédito compartieron un comunicado celebrando la decisión de la Corte de suspender la disposición transitoria 11ª de la Ley de Integridad Pública, que buscaba transformar en bancos algunas cooperativas.
10 de agosto, independencia y feriado. Televistazo tuvo acceso a un libro de incalculable valor. En sus páginas constan 15 nombres de patriotas asesinados el 2 de agosto de 1810 en el centro de Quito durante la arremetida en las tropas españolas. La capital mantiene viva la historia de esta masacre que se considera el inicio del proceso independentista. Diego Puente con el informe. Las luces de esta exposición se apagan unas 20 veces al día. Cuando eso ocurre, empieza la recreación de la masacre del 2 de agosto de 1810 para los visitantes del Museo Alberto Mena Camaño, en el centro de Quito. La escena ocurre en lo que fueron los calabozos del cuartel real de Lima, en la colonia, y se inspira en un cuadro de César Villacrés. La recreación es vista por 400 personas cada semana. Los detalles de las 11 esculturas de cera permiten apreciar la crudeza de la masacre. En el cuartel real de Lima murieron fusiladas unas 80 personas por apoyar la Junta Soberana de Quito, que dio inicio al proceso independentista regional. La masacre se extendió por las calles donde murieron otras 200 personas que se enfrentaron con las tropas españolas o intentaron huir de ellas. Tras la masacre, los padres de la catedral, ahora parroquia del Sagrario, recogieron los cuerpos. La mayoría fue enterrada sin lápidas. La gente del pueblo, la gente que estaba en las calles, la gente que salió a enfrentarse a las tropas limeñas, no tenemos ni siquiera los nombres, deben haber recibido una sepultura posiblemente en fosas comunes. Los padres del Sagrario guardan como un tesoro de valor incalculable los libros de muertos, que consignaron los decesos de la época. En la portada de Becerro del 6º tomo constan los nombres de 15 patriotas asesinados del 2 de agosto. Antonio Peña, José Riofrío, Juan de Dios Morales, Juan de Salinas, Manuel Rodríguez de Quiroga, Francisco Javier de Ascasubi, todos partícipes del movimiento independentista. El padre Ceballos describió con su puño y letra cómo fueron asesinados en el cuartel y detalla la causa de su muerte, el lugar de su tumba, qué profesiones tenían y quiénes eran sus familiares cercanos. Este libro está bajo llave, en un mueble de madera al abrigo de ladrones y coleccionistas. A veces ha generado sustos por extravíos momentáneos. Una jueza federal de Florida ordenó pausar nuevas construcciones dentro del centro de detención de migrantes, Alligator Alcatraz, aunque el lugar podrá seguir albergando a los detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Cualquier trabajo para añadir pavimento o infraestructura está suspendido y por 14 días. Grupos de ecologistas y la tribu Miccosukee habían pedido a la jueza Kathleen Williams que dictara una orden judicial para detener tanto las operaciones como nuevas obras, porque el centro está en medio de los pantanos de Everglades, una zona con especies protegidas. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la ocupación militar de la ciudad de Gaza, de manera que el país tomará el control total del enclave palestino. Las Naciones Unidas advierten sobre nuevos desplazamientos forzados, mientras los familiares de los rehenes temen represalias del grupo Hamas contra los cautivos. Luz verde para la ocupación total de la Franja de Gaza. El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó hoy el plan presentado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para intervenir ese territorio palestino con el fin de derrotar al grupo Hamas. Tras 10 horas de reunión, se acordó que las fuerzas israelíes ingresarán para la conquista. Las tropas rodearán la ciudad de Gaza, procederán con la evacuación de cerca de 1 millón de habitantes hacia los campos de refugiados y luego operarán en su interior. Israel ocupa actualmente el 75% del enclave. Sin embargo, la incursión militar de la capital de Gaza implica ampliar al 100% el control.
Netanyahu ha dicho que esta operación será temporal, pero no ha revelado la duración ni está claro a quién transferirán el mando de Gaza en un escenario posguerra. Dentro de Israel, militares de alto rango, familiares de los rehenes y líderes de la oposición advierten que la incursión pone en riesgo a los 20 cautivos que se cree que siguen con vida. Mientras que las negociaciones con el grupo Hamás están en un punto muerto, los insurgentes advirtieron a Israel que expandir su ofensiva significará sacrificar a los secuestrados. Por otro lado, Alemania anunció la suspensión de la exportación de armas a Israel. El segundo exportador de armamento a Tel Aviv informó que detendrá hasta nuevo aviso las ventas luego de que el gobierno de Benjamín Netanyahu declarara la ocupación total de la ciudad de Gaza. En un comunicado, el canciller alemán Friedrich Merz instó a Israel a garantizar el suministro de ayuda humanitaria a la franja de Gaza tras haberla bloqueado desde inicios de marzo, lo que ha provocado una hambruna generalizada. El presidente de Bielorrusia anunció que no buscará la reelección. Alexander Lukashenko, de 70 años, ha permanecido en el poder desde 1994 e incluso ganó las últimas votaciones celebradas en enero pasado. Este es su séptimo mandato de 5 años, según el sistema político vigente en ese país de Europa del Este. En 2020, Lukashenko, estrecho aliado de Vladimir Putin, enfrentó protestas multitudinarias que exigían su dimisión. Cerca de 7.000 personas fueron detenidas en las marchas por alterar el orden público y tras ser liberadas denunciaron haber sido torturadas en prisión. ...10 de agosto, independencia y feriado. Un circuito turístico en el Coca propone recorrer la selva desde el río hasta las alturas. La experiencia combina navegación, caminatas, canoping y torres de observación para explorar de cerca la biodiversidad y el paisaje amazónico en apenas 4 horas. Elizabeth Quesada nos muestra. Es una aventura que empieza en el agua y termina en las copas de los árboles. En el Coca, la prefectura de Orellana impulsa un circuito turístico que propone adentrarse en la Amazonía por ríos, senderos y plataformas elevadas. El sonido de la sirena de una barcaza de 3 pisos anuncia el inicio de la travesía desde el malecón de El Coca. Durante 1 hora, la embarcación avanza por los cauces del Napo y el Payamino, mientras los pasajeros capturan el paisaje con sus cámaras. A bordo, un guía relata la historia de estos ríos y su importancia como rutas de vida para las comunidades ribereñas. Tras 1 hora de navegación, desembarcan en una isla conocida como Yasunilán. Allí comienza una caminata de 800 metros por el bosque tropical. Uno de los momentos más emocionantes del recorrido es la etapa de canopy. Con casco y arnés, los visitantes se deslizan por un cable suspendido desde un árbol de ceibo a 15 metros. En 40 segundos, recorren 200 metros en medio del follaje. Es decir, que tienes la adrenalina al 100 y descender y no sabes muchas cosas de la cabeza que se te vienen, pero al fin la aventura es extrema. Luego, la caminata continúa hasta una torre metálica de 36 metros. Desde la cima se puede contemplar la llanura amazónica. El bosque tiene 95 hectáreas. Entre ramas aparecen monos varizos y en las copas de los altos ceibos habitan 17 tipos de serpientes. Mirar, observar las serpientes, una de las serpientes más populares que tenemos dentro de esta reserva es la serpiente voladora. Qué sorprendente la vida en la que ella lleva, ¿no? Ella se alimenta en el día de las hormigas, de las arrieras, y en las noches se encueva dentro de estas madrigueras de las arrieras. La siguiente parada es en la bocana del Payamino. Tras 20 minutos de navegación adicional,
Los turistas llegan a otra torre de observación de 10 pisos, conectada a un puente peatonal que ofrece vistas a la confluencia de los ríos Napo y Payamino, donde es posible avistar delfines rosados. Desde ahí, el sol se hunde lentamente tras la línea de árboles. Y en la base de la torre, un espacio dedicado a la cultura local ofrece artesanías elaboradas con semillas, collares, pulseras y aretes. Cada semana, cerca de 700 personas recorren este rincón de la Amazonía en una travesía que combina naturaleza, aventura y cultura en solo 4 horas.